Muy buenas tardes, sean bienvenidos al cuarto día del curso Las Facultades de la Administración Tributaria. Extendemos un saludo al doctor Henry Aguaiza Rubio y a todas las personas que se encuentran conectadas a este curso. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes indicaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido, no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat podrán encontrar el link del registro al presente despliegue académico, hacer clic y completar correctamente los datos. Es importante mantener encendidas sus cámaras. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. En el transcurso de la ponencia tendremos rondas de preguntas, para lo cual deberán utilizar la reacción de levantar la mano para habilitar su micrófono. Damos la bienvenida al doctor Henry Aguaiza Rubio y damos paso a su ponencia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Cris. Buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos nuevamente a este taller de las facultades de la Administración Tributaria, que ha sido organizado por la Escuela de la Función Judicial. Vamos a continuar con el desarrollo del mismo, para que en este taller, en este día más bien del taller y en el siguiente que nos queda, que sería la siguiente semana, ya vamos a entrar a analizar y a estudiar lo que son las facultades de la administración tributaria. Hemos visto, haciendo un recuento de los días anteriores, hemos visto que más bien se hizo un repaso, un breve repaso de los fundamentos o del por qué o de dónde nacen las facultades de la administración tributaria. Para ello hemos hecho un recorrido desde el inicio, ¿no es cierto?, del derecho público, pasando por el derecho financiero como rama principal del derecho tributario, ¿no es cierto? Aterrizando luego en el derecho tributario, hemos visto también las competencias, facultades, potestades, ¿no es cierto?, que tienen las administraciones públicas, y para ello hemos analizado eso para identificar de dónde nacen, ¿no es cierto?, por qué o cómo es que actúa la administración pública, sobre todo en general, decimos de manera general la administración pública, y luego caer específicamente en la administración tributaria, del por qué de sus actuaciones. Entonces, como habíamos visto, las facultades, las potestades que tiene la administración tributaria nacen de la ley, ¿no es cierto? Y en orden jerárquico, decíamos desde la Constitución, ¿no es cierto? Constitución, ley, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que están establecidas en las normas las facultades con las que cuenta la administración tributaria para poder realizar su actividad, la actividad que tiene que ver con la recaudación y control de tributos. Voy a permitirme compartirles la pantalla para, que sea más académico esto y más perfecto ahí, para que se entienda mejor. Entonces, habíamos visto antes, ¿no es cierto? Bueno, antes incluso hicimos un breve recorrido por los gobiernos autónomos descentralizados, que me parecía muy interesante tomar en cuenta, de dónde la normativa, ¿no es cierto? La normativa y cuáles son su modo de actuación. Habíamos visto que hay regiones, distritos metropolitanos, parroquias rurales, etcétera, etcétera. Porque también no se le toma muy en cuenta, digo yo, a los gobiernos autónomos seccionales, perdón, a los gobiernos autónomos descentralizados que ejercen, o más bien que son representados por la administración tributaria seccional, ¿no es cierto? Porque más que todo, cuando hablamos de la administración tributaria, siempre se nos viene a la mente el Servicio de Rentas Internas, que es la administración tributaria central. Sin embargo, estas facultades que están en el artículo 67 del Código Tributario son aplicables a las tres administraciones tributarias, o rigen más bien a las tres administraciones tributarias que tenemos en nuestro país: la central, la seccional y la de excepción. Entonces, también vamos a ver, si tenemos un poco de tiempo, vamos a ver cómo se aplican las facultades en el ámbito de los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, vamos a ver un concepto de manera general de varias facultades. En este caso, el día de hoy vamos a referirnos a dos específicamente, que es la facultad reglamentaria y la facultad determinadora. La facultad determinadora, que creo yo es la más importante y la que más conflicto podría generar, o más controversia
genera por cuanto a través de esta facultad determinadora la Administración Tributaria Central, sobre todo, el Servicio de Rentas Internas establece los valores a pagar, ¿no es cierto?, de los contribuyentes, y ahí es donde se generan los conflictos. ¿Por qué? Porque el contribuyente no está de acuerdo, por lo general, con los valores que ha determinado la Administración Tributaria Central. Entonces, para dar inicio, bueno, como decía, vamos a tratar las dos. Primero vamos con la facultad reglamentaria. Algo ya lo vimos, ¿no es cierto?, cuando hablábamos de las fuentes del derecho tributario y poníamos al reglamento, ¿no es cierto?, como tercera fuente en orden de jerarquía. Si ustedes quieren, primero estaba la Constitución junto con los tratados internacionales, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que se aplican los tratados internacionales cuando sean más beneficiosos para los ciudadanos y cuando cuando no exista un derecho reconocido en nuestra Constitución, se reconocerá un derecho reconocido en un tratado internacional, sobre todo en temas de derechos humanos. ¿Por qué? Porque nuestro país ha suscrito varios convenios, ¿no es cierto? Convenios y sobre todo que tienen que ver con varios ámbitos, ¿no es cierto? Pero sobre todo con los derechos humanos, pues el Ecuador, al ser suscrito de esos convenios, pues tiene la obligación de tomar en cuenta las disposiciones de esos convenios. Entonces habíamos hablado de que la Constitución y los tratados internacionales, luego teníamos como segunda fuente del derecho tributario a la ley, ¿no es cierto? Y debajo de la ley, pues teníamos a la facultad reglamentaria. Habíamos dicho que de acuerdo al COA, el reglamento es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administrativa que produce efectos jurídicos generales y que no se agota con su cumplimiento y de forma directa. Entonces, el reglamento es un acto, una actuación de la administración que tiene efectos jurídicos generales. Por eso es que afecta a un conglomerado, ¿no es cierto? No va a afectar de manera directa a un ciudadano, porque ahí estaríamos hablando de un acto administrativo. El acto normativo es aquel que afecta, que tiene efectos jurídicos generales, o sea, para toda la población. Y habíamos puesto ahí un concepto de un pensador tributario que decía que es toda disposición de carácter general que aprobada por el Poder Ejecutivo pasa a formar parte del ordenamiento jurídico. Ahora bien, de acuerdo a la Constitución, habíamos dicho que en el 147, como atribución del presidente de la República, teníamos el numeral 13, el de expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes. Entonces, la potestad reglamentaria que se mira aquí en el artículo 147, numeral 13 de la Constitución de la República, no solamente tiene que ver con el ámbito tributario, sino que le otorga esta potestad reglamentaria al presidente de la República para que él pueda, reglamentar las leyes que se emiten y que se aprueban en el órgano legislativo, ¿no es cierto? Habíamos conversado la anterior sesión de que las leyes únicamente las produce la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Es el poder legislativo de nuestro país y el presidente de la República actuaba como colegislador, es decir, tiene iniciativa para presentar propuestas de ley, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, la norma, la Constitución, en este caso la Constitución como norma suprema, le otorga la facultad reglamentaria o potestad reglamentaria al presidente de la República para que expida los reglamentos que sean necesarios para la aplicación de las leyes, ¿ya? Y aquí hay un tema interesante, ¿no es cierto? Sin que éstas contravengan y alteren, así como que convengan a la buena marcha de la administración. Obviamente no va a poder contravenir ni alterar lo que dice la ley, ¿no es cierto? Por eso decíamos que el reglamento es el camino el camino que le permite la aplicación de la ley, ¿sí? No puede generarse derechos o obligaciones en un reglamento, no puede establecerse derechos en un reglamento, simplemente tiene que dar el camino para aplicar la ley. ¿Por qué? Porque en la ley sí van a estar las reglas, las normas que deben ser aplicadas por todos los ciudadanos y asimismo por la administración tributaria. En ese sentido, entonces, tenemos que de manera general, el presidente de la República tendrá potestad reglamentaria. Ahora bien, traído esto al ámbito tributario, teníamos que el artículo 7 del Código Tributario establece la facultad reglamentaria y nuevamente señala esta norma que solamente le corresponde al presidente de la República dictar los reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias. Entonces aquí ya caemos en el ámbito tributario.
es cierto? Artículo 7 del Código Tributario establece que la facultad reglamentaria o la potestad reglamentaria para la aplicación de las leyes tributarias le corresponde al presidente de la República. Entonces, ahí no tenemos para dónde perdernos. Ahora, sin embargo, es preciso señalar que esto aplicará únicamente para el ámbito de la Administración Tributaria Central, obviamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de aplicación de leyes tributarias. Sin embargo, ¿qué pasa con los gobiernos autónomos descentralizados, las que corresponden a las administraciones tributarias seccionales? Las administraciones tributarias seccionales tendrán el poder tributario municipal. ¿Qué significa esto? Si bien es cierto, no vamos a hablar tanto aquí de la facultad reglamentaria que tengan los gobiernos autónomos descentralizados. Esto se convierte, si ustedes quieren, en un poder tributario. ¿De qué manera? De la siguiente. Es la capacidad jurídica que tienen estas administraciones tributarias seccionales para poder crear, modificar o suprimir tributos, básicamente de aquellos que sirven como prestaciones económicas de los habitantes de su jurisdicción, con ocasión de los servicios públicos o por la ejecución de obras públicas y o goce de las mismas, emprendidas por el municipio. Este se entendería como el poder tributario municipal. Acuérdense que ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que qué le corresponde al gobierno autónomo descentralizado o a la administración tributaria seccional, pues únicamente le corresponde las tasas y las contribuciones especiales. Le podrá normar, sí, ¿a través de qué? De ordenanzas, ¿no es cierto? Entonces, esa facultad reglamentaria o la potestad reglamentaria acá se traduce en poder tributario municipal, el cual se va a regir a través de, o se va a canalizar a través de las ordenanzas. Las ordenanzas, como ustedes saben, pues son emitidas por los consejos municipales, ¿no es cierto? El órgano legislativo de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, acá teníamos la normativa que establece o que permite el poder tributario municipal. El artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley. 5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas tasas y contribuciones especiales de mejoras, que es lo que habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, el poder tributario municipal traducido en esto de que no puede crear leyes, ¿no es cierto? Ni tiene una facultad reglamentaria, pues tendrá el poder tributario para poder, o poder tributario municipal o poder legislativo municipal para poder suprimir, crear, modificar tasas y contribuciones a través de qué? A través del acto normativo que pueden emitir los consejos municipales, que es la ordenanza, ¿sí? Entonces, lo que hace la Asamblea Nacional, el órgano legislativo del Estado central, diríamos, ¿no es cierto? Lo que hace discutir las leyes y aprobar las leyes, acá se traduce en el Consejo Municipal. El Consejo Municipal va a discutir, a fiscalizar y a legislar respecto de lo que tenga para lo que le permita la ley, que en este caso es poder crear, modificar o suprimir tasas y contribuciones especiales. Asimismo, en concordancia con el artículo 264 de la Constitución, tenemos al artículo 301, el cual establece nuevamente que solo por acto normativo de órgano competente se podrá establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. ¿Sí? Entonces, nuevamente ahí tenemos la potestad que le otorga a la administración tributaria seccional el poder regular las tasas y contribuciones especiales. ¿A través de qué? A través del acto normativo. ¿Cuál es este acto normativo? La ordenanza. ¿Y quién aprueba esa ordenanza? Es el Consejo Municipal, el órgano legislativo del gobierno autónomo descentralizado. Acá tenemos las normas que rigen o que otorgan este poder tributario municipal. Tenemos el Código Tributario, primero el artículo 8, el cual establece, miren, la facultad reglamentaria de las municipalidades y consejos provinciales. Y dice que lo dispuesto en el artículo anterior, hablábamos del artículo 7, ¿no es cierto?, de la facultad reglamentaria, el artículo 7 del Código Tributario que vimos hace un momento, que la facultad reglamentaria otorgada al presidente de la República señala acá, en cambio, que lo dispuesto en ese artículo se aplicará igualmente a las municipalidades y consejos provinciales cuando la ley le conceda a estas instituciones la facultad reglamentaria. Pues no le concede, tenemos, ¿no es cierto?, que no le concede, sino que el artículo 57, que es del COTAD, que es el Código Orgánico de Organización Territorial Administrativa,
establece que los gobiernos autónomos descentralizados podrán regular mediante ordenanza la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor. Asimismo, el literal C del artículo 57 establece que podrán crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que prestan. Entonces, vemos que tiene concordancia el COTAD con la Constitución, ¿no es cierto? Está traducido básicamente ahí en esta norma infraconstitucional. ¿Qué dice el artículo 492, en cambio, respecto de la reglamentación? Que las municipalidades y distritos metropolitanos reglamentarán por medio de ordenanzas el cobro de sus tributos. Aquí viene lo que les dije hace un momento. Se traduce esta facultad reglamentaria prevista en el Código Tributario como facultad a las administraciones tributarias seccionales, la reglamentación, pero a través de ordenanzas. Tal vez puede ser un tema de un error legislativo, técnica legislativa, porque yo no puedo entender cómo se reglamente a través de ordenanza, ¿no? Porque si se reglamenta es a través de un reglamento, no de una ordenanza que, como hemos visto, tiene una jerarquía inferior al reglamento. Sin embargo, el artículo 492 del COTAD ha establecido de esa manera, que la reglamentación, entenderíamos reglamentación, es a través de ordenanzas. Como dijimos anteriormente, la ordenanza, pues, es emitida por los consejos municipales del órgano legislativo del gobierno autónomo descentralizado. La creación de tributos, así como su aplicación, se sujetará a las normas que se establecen en los siguientes capítulos de ese Código Territorial Administrativo. ¿Qué me dice el 186 también para poder cerrar esto del tema del poder tributario municipal? Establece que los GATS, mediante ordenanza, podrán crear, modificar, exonerar o suprimir tasas y contribuciones especiales. Entonces, acá se ratifica, ¿no es cierto?, la potestad tributaria, el poder tributario que tienen los municipios, para poder regular todo lo que tenga relación con los tributos que ellos pueden administrar, que son las tasas y las contribuciones especiales. Entonces, podemos decir, de manera de conclusión, que la facultad reglamentaria para el caso de los gobiernos autónomos descentralizados se traduce en la emisión de ordenanzas, ¿no es cierto?, para poder regular el cobro de los tributos que pueden regularse a través, que pueden ser regulados por las administraciones tributarias seccionales. Ahora, respecto de la administración tributaria central también, que sería la SENAE, también podemos ver que esta facultad reglamentaria se divide en dos, si ustedes quieren. La potestad reglamentaria se divide en dos, en una que tiene que ver con el tema organizativo, si ustedes quieren, y con el tema tributario, ¿sí? De la misma manera que con el Servicio de Rentas Internas, la otra administración tributaria central, en vista que se emiten reglamentos con dos finalidades, ¿no es cierto? Una para regular las leyes tributarias y los otros reglamentos para regular alguna actividad inherente a la propia administración. En este caso, respecto de la potestad arancelaria o respecto de los tributos que son administrados por el gobierno, por la Administración Tributaria Central, los tributos del exterior, el artículo 305 de la Constitución establece que sobre la creación de aranceles y la fijación de sus niveles son competencia exclusiva de la función ejecutiva. Aquí se rompe un poco el principio de reserva de ley, ¿no es cierto?, respecto de los tributos del comercio exterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque le corresponde únicamente, según lo que estamos viendo ahí, ¿no es cierto?, le corresponde, o más bien es una competencia exclusiva de la función ejecutiva. Es decir, el tema de la regulación de los aranceles, o creación de aranceles, o fijación de las tarifas de los aranceles, no le corresponde a la administración, no le corresponde al Poder Legislativo, no le corresponde a la Asamblea Nacional, sino que es una competencia exclusiva del presidente de la República, que obviamente el presidente de la República verá si es prudente establecer tarifas arancelarias como medidas de protección. Puede ser, por ejemplo, como medidas de protección a los productos internos, establecer tarifas arancelarias altas para el ingreso de mercadería del exterior que venga proveniente de otros países.
esto como una medida de protección. Entonces, ya corresponde a la política económica y fiscal del Estado central la fijación de estos aranceles, de estos tributos del comercio exterior. Entonces, ahí hay la potestad arancelaria exclusivamente para el presidente de la República. Se rompe un poco, en este caso, el principio de reserva de ley respecto de la creación, modificación, extinción de tributos, pero ojo, exclusivamente respecto de aranceles. ¿Qué nos dice el artículo 3 del Código Tributario respecto del poder tributario? Señala que para ver esta cuestión interesante que nos lleva el tema de los tributos del comercio exterior, solo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos, que es lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Sin embargo, al final de este artículo 3 señala que el presidente de la República podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias de aduana. Entonces, vemos ahí que efectivamente la norma y la Constitución le otorgan la potestad, la competencia exclusiva al Poder Ejecutivo para que pueda regular todo lo que tiene que ver con aranceles en nuestro país. Ahora, la potestad o facultad reglamentaria, de acuerdo al COPSI, el artículo 216 del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, establece que la directora o director general de la SENAE podrá expedir. ¿Alguien estaba levantando la mano? No, doctor, no hay nadie con la mano levantada. Ah, ya, ahorita sí. Amada Vázquez, le habilitamos el audio, por favor. Perdón. Y muy buenas tardes. Discúlpenme la interrupción. Solo, si me permite, ¿Sí? quisiera solo agregar algo adicional a lo señalado con respecto al tema de la creación de los aranceles, que de lo que se ha revisado efectivamente se supone que es una atribución que tiene el presidente de la República, pero sí es importante que se conozca de que a través del Comité de Comercio Exterior, COMEX, amparados en lo señalado en el artículo 72 del COPSI, en la letra C, señala de que este organismo también tiene la facultad para crear, modificar o suprimir las tasas arancelarias. Sí. Y yo le pregunto a usted, perfecto, muy bien la observación. ¿Quién tiene la potestad o quién tiene la rectoría del COMEX? El ministro de Producción. Así es. ¿Y quién nombra al ministro de Producción? Presidente de la El República, presidente de claro, la lo hacen a República. través de Exacto. una delegación, de una designación de atribuciones. Exactamente. Tal vez ahí nos faltó agregar que el COMEX, sí, exactamente, el COMEX es de quien estudia, ¿no es cierto? Es un consejo de estudio de cómo está el impacto de los aranceles, de si es necesario, si es necesario establecer una tarifa alta, una tarifa baja o a qué productos imponer aranceles, ¿no es cierto? Entonces es un consejo técnico, diría yo, ¿no es cierto? Claro, un consejo técnico que va a analizar estos temas eminentemente de los tributos del comercio exterior. Pero la rectoría obviamente le corresponde a la función ejecutiva, al presidente de la República. Por eso es que se engloba únicamente en el poder ejecutivo. Acuérdense lo que habíamos hablado en las clases anteriores, que son tres clásicos poderes, ¿no es cierto? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, la reserva de ley era únicamente para el poder legislativo. Solamente la Asamblea podía emitir, crear, modificar por ahí dice el artículo 3 del Código Tributario, solo por acto legislativo de un órgano competente, que en este caso es la Asamblea Nacional, se puede establecer, modificar o extinguir tributos. Mientras que respecto de los aranceles, como bien dice la compañera, el COMEXI puede, o más bien regula el tema de los aranceles, pero le corresponde la rectoría al presidente de la República, a través del COMEXI, sí. Y obviamente, si el presidente indica o tiene una, eh, tiene una política, ¿no es cierto?, de proteccionismo del aparato productivo interno, pues va a generar, por eso es lo que yo decía, tiene el manejo de la política económica, fiscal en este punto. ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, yo quiero proteger a las inversiones internas, quiero que se quede, que aquí se genere mayor demanda y mayor consumo de los productos internos. Por lo tanto, voy
voy a fijar una tarifa alta para los productos que pueden entrar en competencia con los que se producen acá en el país. ¿Para qué se fija esa tarifa alta? Pues para que ese producto venga con un valor encarecido, ¿no es cierto? Y al tener un valor caro, pues podrá ser competitivo con los productos de nuestro país. Bueno, eso tiene que ver con política económica pura y con lo que el presidente de la República o la función ejecutiva diga, pues quiero este camino para el país. Por eso es que entiendo y por eso es que la norma así lo establece, permite que el presidente de la República tenga atribución de fijar las tarifas arancelarias. ¿Qué más teníamos acá? Y también, bueno, el 216 como competencia de la directora o director general de la SENAE decía, ¿no? Que puede emitir resoluciones, reglamentos que tengan que ver con la creación, supresión y regulación de las tasas por servicios aduaneros. Los tributos del comercio exterior se dividen en dos, ¿no? Aranceles y las tasas por servicios aduaneros. Entonces, esto es regido o establecido por la SENAE, servicios aduaneros que tienen que ver con todo el tema del ingreso, de importación, de exportación, de cuánto se cobra por los aforos, etcétera, 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 por la actividad propia de la aduana en nuestro país. Entonces, esto quería topar respecto de la potestad arancelaria, traducido en el tema de la facultad reglamentaria. Entonces, hasta ahí vamos con el tema de la facultad reglamentaria. Si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, para pasar luego a la facultad determinadora, que es, como les decía, más bien el problema central o la mayor controversia que puede existir entre los contribuyentes y las administraciones tributarias. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues pasamos con el tema de la facultad determinadora. La facultad determinadora prevista en el artículo 68 del Código Tributario y 87 del Código Tributario establece que la determinación o la facultad determinadora corresponde al acto o conjunto de actos provenientes de los sujetos pasivos o emanados de la administración tributaria encaminados a declarar o establecer 4 temas importantísimos que vamos a ver más adelante. Entonces, nos vamos a detener en este primer punto la primera parte del concepto, porque es muy importante. Señala que la facultad determinadora puede ser de 2 vías en este punto. Luego vamos a ver que se dividen en algunos sistemas y formas de determinación. Sin embargo, acá puede ser realizada tanto por el sujeto pasivo como puede ser realizada por el sujeto activo. La determinación de la obligación tributaria. Siempre vamos a hablar de la determinación de la obligación tributaria, de ese vínculo jurídico, el vínculo jurídico que une al contribuyente con la administración tributaria, además que une al contribuyente, al sujeto pasivo con el Estado, ¿no es cierto? Pues es la obligación que tiene todo ciudadano de que en virtud de su capacidad económica o de su actividad económica tenga la obligación de pagar un importe, un impuesto, una contribución al Estado, al erario nacional, ¿no es cierto? Al Tesoro Nacional. Tiene la obligación de pagar. ¿Por qué? Porque su actividad económica así lo establece, siempre y cuando se produzca, obviamente, el hecho generador. Ya vamos a tratar a ver qué es lo que se entiende por hecho generador. Entonces, puede ser a través del sujeto pasivo o puede ser a través del sujeto activo. ¿Ya? Entonces, cuando se trata de la determinación del sujeto activo, corresponde, como bien dice el concepto de la determinación establecido en el artículo 87 del Código Tributario, que es el acto o conjunto de actos, ¿ya? Realizados por el sujeto pasivo o activo. En este caso nos vamos a ir por el sujeto activo. Sujeto activo, ojo, sujeto activo de la obligación tributaria siempre va a ser la administración tributaria. Mientras que el sujeto pasivo siempre va a ser el contribuyente, ¿cierto? Contribuyente obligado. Entonces, el sujeto activo de la obligación tributaria, que en este caso sería el Servicio de Rentas Internas para irnos por la Administración Tributaria Central, realiza un conjunto de actos, realiza actividad administrativa. Y la norma dice que son conjunto de actos reglados. ¿Qué quiere decir esto de conjunto de actos reglados? Por eso es que yo he puesto ahí abajo en la lámina potestad reglada. ¿Qué quiere decir esto de la potestad reglada? Que no puede ser discrecional.
la antítesis de lo reglado vendría a ser lo discrecional, ¿no es cierto? ¿Cuándo actúa una administración tributaria de manera reglada? Cuando tiene que seguir pasos, cuando tiene que seguir un orden, cuando tiene que seguir al pie de la letra lo que le dice la ley. Por eso es que acá en la facultad determinadora habla de conjunto de actos reglados, que quiere decir que hay un paso, hay una, em, hay, hay un orden que tiene que seguir la administración tributaria en la determinación de la obligación tributaria en contra del sujeto pasivo de la obligación. Por eso es que ustedes van a encontrar en la ley de régimen tributario interno, respecto de del impuesto a la renta, sobre todo, cómo se realiza la determinación del impuesto a la renta, ¿sí? En qué casos cabe, en qué casos no cabe. Asimismo, acá en el Código Tributario también da algunos lineamientos que también la ley de régimen tributario interno los tiene, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es lo que quiero que quede claro, por favor. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver también con lo que vamos a ver la siguiente clase que tiene relación con el debido proceso. Porque las otras facultades de la administración que van a quedar para la siguiente clase tienen que ver, son pues la facultad resolutiva, la facultad sancionadora y la facultad recaudadora. Vamos a ver que junto con la facultad determinadora tiene un conjunto de reglas, ¿no es cierto? Un conjunto de actos, como dice ahí, pero son reglas que la administración tributaria debe celosamente cuidar y tiene que seguirlos al pie de la letra. No puede salirse, como yo siempre hablo cuando nosotros analizamos los procesos o las controversias que llegan a nuestro conocimiento, siempre fijamos una cancha de fútbol, como una cancha de fútbol. Y la administración pública no tiene que salirse de esa cancha. Ese es el debido proceso. El debido proceso obliga a la administración tributaria a que cumpla con eso que está señalado, delimitado previamente. ¿Delimitado por qué? Por la norma, delimitado por la Constitución, ¿sí? Entonces, esta potestad reglada, las reglas que va a tener la administración tributaria están en la misma ley. Acuérdense lo que habíamos hablado del principio de legalidad, ¿no es cierto? Está traducido acá, la potestad reglada, ¿sí? Este conjunto de actos de esta actividad administrativa que realiza el sujeto activo de la obligación tributaria, pues es una potestad reglada. Sí vamos a encontrar, ojo, sí vamos a encontrar potestad discrecional. Frente a la potestad reglada, encontramos potestad discrecional en algunas normas y en algunas actuaciones de la administración. Y lo vamos a ver en la siguiente clase respecto de la facultad sancionadora, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la facultad sancionadora permite que al momento de imponer una sanción, hay normas que establecen un rango de sanción. Entonces ya es discrecional le otorga esta potestad discrecional a la misma ley porque le dice se impondrá una sanción, qué sé yo, por ejemplo, de 100 a $1,500 y ya es discrecional del funcionario ejecutor o del funcionario resolutor o del funcionario sancionador el establecer qué sanción económica se impone a ese contribuyente, ¿sí? Entonces, hay una potestad discrecional ahí que puede ser ejercida por la administración pública. Y ahí no hay una regla. La regla está abierta, es una norma abierta de sanción. Pero ya vamos a entrar más adelante en un tema súper interesante respecto de la calificación del hecho generador para tratar un poco más de este tema de la potestad reglada y la potestad discrecional. Entonces, este conjunto de actos que realiza el sujeto activo, la Administración Tributaria Central, tiene por objeto llegar a determinar qué o cuál es su finalidad. La determinación de la existencia, en primer lugar, del hecho generador, es decir, que a través de la facultad determinadora, de esta potestad reglada, de estos actos o conjunto de actos reglados que realiza la administración tributaria, tiene que llegar a determinar, en primer lugar, la existencia del hecho generador. Y vamos así en orden, ¿no? Porque si es que hay hecho generador, pues voy a tener un sujeto pasivo de la obligación, voy a tener una base disponible, voy a tener una cantidad de tributos. Si es que no tengo un hecho generador, pues no tengo la obligación de exigir al contribuyente o al sujeto pasivo, no tengo la obligación de exigirle que pague un importe, ¿no es cierto? Que pague una imposición, que pague un valor a la administración tributaria. Entonces, miren qué importante que es la facultad determinadora o el ejercicio de la facultad determinadora
porque va a establecer la existencia de un hecho generador. Por ejemplo, en impuesto a la renta, pues, ¿cuál será el hecho generador ahí? Será el realizar actividades económicas, ¿no es cierto?, que produzcan riqueza o incremento en el patrimonio de un determinado contribuyente, ¿no es cierto? Entonces, tengo que identificar a ese contribuyente, tengo que identificar la actividad económica y tengo que verificar si es que efectivamente esa actividad económica es sujeta de impuesto a la renta, ¿ya? Entonces, miren, primer elemento que busca o cuya finalidad tiene la facultad determinadora es la existencia del hecho generador. Luego, identificado el hecho generador, ¿no es cierto?, de la obligación tributaria de ese tributo, de ese impuesto, pues vendrá la base imponible, ¿no es cierto? Base imponible, determinar la base imponible sobre la cual voy a establecer la tarifa, ¿no es cierto?, a aplicar la tarifa correspondiente de acuerdo a lo que dice la ley, de acuerdo a las tarifas que establece la propia ley, eh, para poder luego establecer la cuantía del tributo. Entonces, la base imponible también se vuelve un tema importante porque primero, identificado el hecho generador, tendré que identificar o tendré que calcular la base imponible o determinar la base imponible. ¿Cómo se determina la base imponible? Pues con los ingresos y los gastos, ¿no es cierto? Tengo tantos ingresos, tengo tantos gastos y ahí determinar la base imponible objeto del impuesto, de la tarifa del impuesto. Hecho esa operación, pues tengo la cuantía de tributo, ¿no es cierto? Luego me saldrá el valor del tributo a pagar de acuerdo a las tarifas establecidas en la propia ley. Y también otra de las finalidades de la facultad determinadora será establecer el sujeto pasivo de la obligación. Y esto es importante porque tiene que determinarse objetivamente y tiene que determinarse de una manera correcta y real quién es el sujeto pasivo de la obligación. ¿Por qué? Porque puede caer en errores la administración tributaria en el momento de ejercer su facultad determinadora, puede caer en errores al momento de determinar quién es el sujeto obligado del pago del impuesto, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante. Entonces, aquí está condensado lo que dice el artículo 87, el concepto el 87 del Código Tributario, el concepto de la determinación, de la facultad determinadora. Ahora bien, el Código Tributario también establece o nos dice que hay sistemas de determinación y formas de determinación, para que no nos confundamos. Sistemas de determinación establece por quién está realizando esa determinación. En este caso tenemos 3 sistemas de determinación. Primero sería por el sujeto pasivo de la obligación, luego tenemos por la actuación, o más bien por el sujeto activo de la obligación tributaria, y luego tenemos un sistema mixto, sistema de determinación. Mientras que la forma de determinación viene dada de acuerdo al sistema de determinación. Dentro del sistema de determinación por el sujeto activo de la obligación tributaria, es decir, la administración tributaria central, en este ejemplo que hemos tenido, el servicio de rentas internas, el servicio de rentas internas tendrá 2 formas de realizar la determinación. En este caso, la directa y la presuntiva. Ok, entonces para que quede claro, la forma de determinación corresponde al sujeto activo de la obligación tributaria y este lo puede realizar de manera directa o de manera presuntiva, que lo vamos a ir analizando más adelante. En el tema de la determinación por el sujeto pasivo, ¿cómo se da la determinación por el propio sujeto pasivo? ¿Qué es lo que vimos en la primera plantilla, no es cierto? Que les había dicho que hay 2 formas de la facultad determinadora o de la determinación, una del sujeto pasivo y otra del sujeto activo. En la determinación del sujeto pasivo corresponde a la declaración, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a través de la declaración, el propio sujeto pasivo determina los valores que tiene que pagar. En la declaración llenará, ¿no es cierto? Y dirá, bueno, he tenido estos ingresos, he tenido estos gastos deducibles, he tenido estos costos de producción, etcétera. He tenido, me voy a deducir estos gastos que también tengo por acá, depreciación de activos, etcétera, 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 etcétera. Entonces voy a llegar a la propia determinación y voy a decir, a la final tengo que pagar tanto de impuesto a la renta o
más bien tengo crédito para un siguiente ejercicio fiscal o por lo tanto puedo pedir una devolución porque tengo más retenciones, etcétera, etcétera. Entonces, la primera determinación es por el sujeto pasivo y que se lo realiza a través de la declaración. O esto también conocido como la autodeterminación, lo que el propio contribuyente o lo que el propio sujeto pasivo realiza, que es en el 99%, ¿no es cierto? O más bien diría un 97% de los casos, pues hay una autodeterminación. Ha habido ya una cultura tributaria de hace 20 años, no había muchas declaraciones, ¿no es cierto? En esto sí hay que reconocer que el Servicio de Rentas Internas ha hecho una buena labor con el tema de la cultura tributaria. Ha sido, creo que ha cumplido con lo que dicen los principios de la Constitución de la República, ha sido más eficiente, ha hecho también el tema de la simplicidad administrativa, ha hecho que los formularios sean más amigables, ha ido, claro, no le podemos pedir tampoco, no le podemos exigir mucho o ser muy exigentes, diría yo, cuando va cambiando los formularios a cada momento, ves por el cambio de las normas, ¿no es cierto? Entonces tiene que ir modificándose los formularios, los anexos, todos estos temas, todo este tema de que consta en la página web del Servicio de Rentas Internas, he visto que hay una eficiencia y claro que le falta, ¿no es cierto? Por ejemplo, no estaba funcionando las declaraciones en el día de ayer, me contaba un colega, no funcionaban la página a veces se cuelga, es verdad. Entonces ahí también hay un tema de tecnología, ¿no es cierto? Tiene que la Administración Tributaria Central, sobre todo porque es donde más se condensa todo este tipo, las declaraciones, todo el tema tiene que seguir impulsando. Siempre ha estado a la vanguardia del tema tecnológico dentro de la administración pública de manera general, el Servicio de Rentas Internas. Ha tenido buenos técnicos, sin embargo hay que seguir, ¿no es cierto? Y hay que seguir avanzando. Creo que nos estamos quedando en el tema de inteligencia artificial y a otros países, y bueno, en Europa sobre todo, y hay el tema de la inteligencia artificial, eh, que algoritmos que crean, que resuelven problemas respecto de temas que tienen que ver con los contribuyentes o con los sujetos pasivos. Entonces, también hay que ayudarse de la tecnología, ¿no es cierto?, para poder ser más eficientes. Entonces, me parece que sí ha habido un avance. Siempre hay que exigir más, pero bueno, hay que reconocer eso. Entonces, la declaración es la autodeterminación, la cual tiene que ser realizada en tiempo y en forma, dice, con los requisitos que establece la ley, o también que pueden exigir los reglamentos correspondientes. Una vez que se configure el hecho generador, obviamente, se configura el hecho generador y yo tengo un plazo, ¿no es cierto?, para declarar mis impuestos. Para el caso del impuesto a la renta, obviamente tiene que cerrarse el periodo fiscal, ¿no es cierto?, de manera anual y al siguiente año, pues dentro de los plazos correspondientes, en abril, tendré que realizar las declaraciones correspondientes, una vez que se configuró o se realizó el hecho generador del tributo. Entonces, en tiempo, en la forma, de acuerdo al formulario que establece la Administración Tributaria, ¿cierto? La Administración Tributaria entregará el formulario y nosotros tendremos que ir llenando. No puede ser como una declaración jurada. También se habla de que la declaración de impuestos tiene relación con las declaraciones juradas. Y sí es verdad, ¿no? Porque estoy jurando o estoy firmando, estoy diciendo que lo que está estableciéndose ahí en el formulario es la verdad, ¿no es cierto? Es los ingresos verdaderos. Y esto tiene mucha afectación o tiene mucha fuerza cuando ya viene el tema de defraudación tributaria. Porque si yo no declaro los ingresos reales o me invento gastos, ¿no es cierto? Puedo caer en un tema de defraudación tributaria. ¿Por qué? Porque estoy llenando una declaración que viene a ser una declaración jurada, ¿sí? ¿Por qué? Porque está mi firma, ¿no es cierto? Y en el caso de las compañías o de los sujetos obligados a llevar contabilidad, también lleva la firma del contador. Entonces, ahí viene una responsabilidad incluso del contador y del representante legal. Y ahí entraríamos en el tema de delitos tributarios, tributarios penales. Entonces, ahí sí, por eso es de la importancia y no hay que tenerlo así nomás como que
no pasa nada con la declaración. No, la declaración es súper importante y tiene que ser realizada de acuerdo a los requisitos de ley. Esta es definitiva y vinculante, obviamente. ¿Por qué? Porque los valores que estoy poniendo ahí y el valor, la cuantía del tributo, el hecho imponible, lo que me vaya a resultar, pues tengo que cancelar, ¿no es cierto? Y me vincula, obviamente, me vincula a mí como contribuyente, porque estoy diciendo, esto es lo que he generado y esto es lo que tengo que pagar de impuesto a la renta. Sin embargo, puede ser corregida dentro del primer año. Sí, ¿por qué? Porque pueden haber errores de buena fe, ¿no es cierto? Puede haber errores, sobre todo en las empresas grandes, ¿no es cierto? Eh, bueno, no solo en las empresas grandes, medianas también, microempresas también que tengan una actividad económica que genere un valor mensual representativo, pues puede llegar a haber problemas, ¿no es cierto? Puede a veces debe realizarse correcciones. Entonces, estas podrán realizarse dentro del primer año, siempre y cuando, dice la norma, siempre y cuando no haya sido advertido por la administración, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es que ya es advertido por la administración, ya no puede presentarse la declaración dentro de ese año. ¿Por qué? Porque la administración, al realizar la facultad más bien al ejercer la facultad determinadora, ya identifica el error y dice, oiga, yo en el cruce de información que he realizado, o más bien de acuerdo a la facturación que he visto, usted no está declarando todos sus ingresos, entonces aquí hay un error. Ya cuando le notifican con, con ese error, pues el contribuyente tendrá que o pagar o puede también impugnar, ¿no es cierto?, esa decisión de la administración. Pero bueno, tenemos en cuenta que se le puede corregir dentro del año de acuerdo a lo que establece la ley. Y luego, la determinación por el sujeto activo, la administración tributaria, es cuando ejerce la potestad determinadora que les había dicho a través de los actos, ¿no es cierto?, o conjunto de actos reglados, y lo puede hacer de dos formas, como habíamos visto, la forma directa y la forma presuntiva. Y cuando la administración tributaria actúa ejerciendo la facultad determinadora, pues tiene un recargo, o más bien se recarga la obligación que vayan a hacer, se recarga del 20% sobre el principal. El mismo que se calcula, dice la norma del artículo 90 del Código Tributario, el mismo que se calcula después de realizada la imputación de los pagos previos efectuados por el contribuyente hasta antes de la emisión del acto de determinación. ¿Ya? Entonces hay un recargo del 20%. Ojo, esta norma se pidió la inconstitucionalidad, pero fue demandada la inconstitucionalidad de esta parte de la norma, del artículo 90, del último inciso del artículo 90 del Código Tributario. ¿Por qué? Porque se señalaba que este recargo del 20% era inconstitucional. Sin embargo, la Corte Constitucional resolvió indicando que no tiene inconstitucionalidad alguna, porque más bien está bien que se recargue en un 20% porque vendría a ser una sanción. Quienes presentaban estas demandas de inconstitucionalidad o impugnaban el 20% del recargo, hablaban de que ya hay una sanción, ¿no es cierto? ¿Cuál es la sanción? Pues los intereses, ¿no es cierto? Y que este 20% sería una doble sanción. Entonces, la Corte Constitucional no lo vio de esa manera y dijo más bien que estaba bien y que era constitucional que se recargue un 20% de la deuda. Ojo que sobre este 20% de la deuda es susceptible de transacción en mediación conforme las reglas previstas en el Código Tributario. Esto con la reforma a la ley que permitió la transacción en materia tributaria, ¿sí? Entonces, este 20% puede ser objeto de transacción. Es norma expresa, ¿no? Artículo 90 del Código Tributario. Entonces, estas son las formas de determinación, los sistemas de determinación. Ahora vamos a las formas de determinación. El artículo 91 del Código Tributario establece la forma directa de determinación, la cual va a realizarse en base a la declaración que realiza el sujeto pasivo, ¿no es cierto? Además que se va a realizar en base a la contabilidad, a los registros o documentos que posean el contribuyente, así como de la información y datos que posea la administración tributaria. Base de datos de la administración o cruce de información, he puesto yo. Claro, porque la administración tributaria, hablábamos los días anteriores, ¿no es cierto?, que
la administración tributaria está firmando acuerdos de intercambio de información, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que la información es sumamente importante, ¿no es cierto?, para la administración tributaria. ¿Por qué? Porque en base a la información puede realizar el control tributario, puede hacer una buena gestión tributaria, puede perseguir las bases imponibles que se encuentran en otros países, el traslado de beneficios a otros países, puede perseguir la administración tributaria con la información con la que cuente. Entonces, incluso se dice, ¿no es cierto?, en nuestro país que el Servicio de Rentas Internas sabe absolutamente todo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque tiene un buen sistema de información, de cruce de información. Porque cada vez que nosotros vamos a un establecimiento y compramos, adquirimos un bien o un servicio, al momento de entregar nuestros datos personales para que se nos emita la factura, pues eso ya queda registrado. Y esa información, ese establecimiento tendrá que remitir a la administración tributaria. Entonces, miren ustedes, por eso se dice que el sistema de facturación tiene una doble vía, ¿no es cierto? Una doble vía. Primero, respecto de la administración tributaria, en este caso del Servicio de Rentas Internas, como mecanismo de información, porque en base a eso puede obtener información de los contribuyentes que están realizando transacciones, ¿no es cierto? Y la otra vía del sistema de facturación es para un control del propio contribuyente, ¿cierto? Obviamente, porque para saber cuánto está facturando, para saber cuánto tienen inventarios, para saber cuánto es el movimiento de su negocio, pues la facturación le va a servir. Por eso el sistema de facturación es sumamente importante, me parece a mí. Entonces tenemos que teníamos, bueno, en base a la declaración, en base a la contabilidad o registros que lleve el propio contribuyente, en base a la información o datos que tengan, ¿no es cierto?, el Servicio de Rentas Internas, y en base, además, en documentos que se encuentren en poder de terceros, que tengan relación con la actividad grabada o con el hecho generador. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque la administración tributaria puede requerir información de terceros, ¿cierto? Y ahí también ejerce la facultad sancionadora, puede llegar a ejercer facultad sancionadora. ¿Por qué? Porque la administración, al requerirnos información a cualquier sujeto, ¿no es cierto?, está en la obligación de entregar la información. Ese es un deber formal que tenemos todos los contribuyentes, sobre todo, ante un ejercicio de determinación que realiza la administración tributaria. Entonces, la administración dice, bueno, aquí parece que hay relación con el tema que estoy investigando o con el tema que estoy auditando, perdón, con el tema que estoy auditando a determinado contribuyente, pues resulta que este tercer sujeto me puede entregar más información, entonces le hago un requerimiento de información, le notifico con un requerimiento de información y ese contribuyente tendrá la obligación de entregar información, porque si no entrega la información puede venir una sanción. Entonces miren todas las armas que tiene la administración tributaria para poder ejercer la determinación. Y tiene su razón de ser, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para establecer de manera correcta, adecuada, concreta, cuál es el valor a pagar de una actividad económica de determinado contribuyente, pues tiene que tener toda la información de todo lado que se le pueda entregar. Entonces, ahí vemos también que puede requerir entonces información de terceros que tengan obviamente relación con la actividad grabada con el hecho generador. No podrá, ¿no es cierto?, requerir otra información que no tenga por objeto determinar el valor a pagar, la cuantía del tributo, el hecho generador, etc. Así también dice o señala la norma del Código Tributario que puede realizarse la determinación de forma directa en base a catastros tributarios o registros. Esto fue objeto de reforma hace algún tiempo y señala que, acuérdense, ahora tenemos catastros tributarios, ¿no es cierto?, de microempresarios hasta el año anterior, también algunos hasta este año del RIMPE, tenemos catastros tributarios de varios. Si ustedes entran en la página del Servicio de Rentas Internas, hay varios catastros. Entonces, también se puede realizar la determinación de forma directa en base a los catastros tributarios o registros. O sea, obtener información de allí, que me parece que es bueno, si se trata de información
que el propio contribuyente ya entrega cuando está registrado en un catastro, pues es una información verídica, ¿no es cierto? Veraz, para que pueda la administración tributaria ejercer su facultad determinadora. Ahora bien, frente a la determinación directa, hemos visto que la determinación directa se basa en la declaración, en la contabilidad, en registros, en documentos, en toda la información que tenga la administración tributaria. Frente a la determinación directa, tendremos la determinación de forma presuntiva. ¿Cuándo se aplica la forma presuntiva de determinación? Cuando no es posible la determinación directa. Básicamente es así. Cuando no se pueda realizar la determinación directa, se realizará una presuntiva. En estos casos, ¿en qué casos podría darse? Cuando no existe declaración del sujeto pasivo, ¿no es cierto? O porque los documentos de sustento de la declaración no sean aceptables o no presten mérito para acreditar la declaración, dice el artículo 92 del Código Tributario. Es decir, yo veo, o más bien, reviso los asientos contables, reviso los documentos de soporte, de sustento, ¿no es cierto?, de las declaraciones, y veo que no presta mérito, que no está con la realidad de la actividad económica. Entonces, cuando pasa eso, se puede realizar una determinación de manera presuntiva. Y aquí viene lo importante que hay que tomar en cuenta de la determinación presuntiva. Esta se va a realizar en base a hechos, ¿no es cierto? A hechos, a indicios, a circunstancias y demás elementos ciertos, dice. Bueno, si es indicio, no sé si me llega a generar certeza, ¿no? Pero bueno, elementos ciertos que permitan establecer la configuración del hecho generador y la cuantía del tributo causado. Entonces, aquí viene un tema súper importante que tiene la administración tributaria, tiene la obligación de realizar, que es la motivación de los actos administrativos cuando realiza la determinación de manera presuntiva. ¿Por qué? Porque muchas de las veces se ha evidenciado que la administración tributaria aplica esta forma de determinación presuntiva porque simplemente no hizo un correcto estudio o análisis en el momento de ejercer la determinación directa. Ojo que para la determinación presuntiva tiene que agotar, o sea, pedir información, ¿no es cierto? Verificar, hacer visitas al contribuyente, pedirle información al contribuyente para toda la clase de auditoría, porque, ojo, en el tema de la determinación se habla que hay dos tipos de auditorías, ¿no es cierto? Una que se hace desde el escritorio y otra que se hace en el campo, ¿no es cierto? O si no, hay una determinación que es integral y otra que es focalizada. Esta de escritorio es, claro, el auditor está sentado revisando documentos, pero la otra que se hace en campo también es acudir al local, ¿no es cierto? Acudir al local donde se ejerce la actividad económica. Sobre todo esto tiene que ver en el tema de las determinaciones presuntivas con negocios informales, donde no tienen un correcto registro de sus ingresos, de su actividad. Entonces, a veces, o más bien se ha dado casos en que la administración tributaria va con sus auditores a verificar los documentos que tiene el contribuyente para poder establecer si es que realiza una determinación directa o una determinación presuntiva. Entonces, hasta ahí con el tema de la presuntiva, pero lo que quería decirles es que hay también dos clases de auditorías, ¿no es cierto? La focalizada, que en este caso tiene por objeto una liquidación de pago, ¿no es cierto? Y que va focalizada a determinada casillero de la declaración, ¿no es cierto? Por ejemplo, ingresos provenientes de determinada, de un contrato, etcétera. Entonces, esa auditoría focalizada va a identificar solo eso y va a establecer diferencia de ahí. ¿Por qué? Porque en el cruce de información que haga dice, hey, respecto de este contrato que está usted aquí declarando, yo tengo el cruce de información con su cliente y veo que le ha pagado más. Entonces, por favor, aquí usted tiene que cambiar su declaración. Mientras que la auditoría integral, esa tiene que ver con cuyo resultado se da en un acta de determinación, ¿no es cierto? Que es realizado, en cambio, a todo la declaración, a toda la contabilidad que tiene un contribuyente, a toda su actividad económica.
Entonces, igual, por eso es que los plazos también son diferentes y vamos a ver más adelante en qué caso se da. Entonces, la determinación presuntiva, para ir concluyendo esto, o a manera de resumen, se realiza en base a hechos, indicios, circunstancias, pero que tiene que permitirse establecer la configuración del hecho generador. Entonces, aquí la administración, lo que decía, tiene que motivar, tiene que, tiene que explicar detalladamente cómo es que llegó a los resultados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no va a tener información. En algunos casos se ha hecho también, para llegar a determinar los valores a pagar de cierto contribuyente, se ha hecho, como en el caso de precios de transferencia, se ha hecho comparativos, ¿no es cierto? Análisis comparativos entre puede ser entre los contribuyentes que tengan la misma actividad del sujeto auditado, para ver cuál ha sido su nivel de ingresos, y de poder determinar un valor a pagar. Claro, la administración tributaria tendrá que motivar el por qué está haciendo eso. ¿Sí? Oiga, sí, le tomé como comparación al fulanito de tal o al vecino que está a 3 cuadras del contribuyente que estoy auditando. Entonces, deberá explicar si es que esa comparación es razonable, y si es que va a arrojar unos resultados reales y ciertos, que es a la final lo que tenemos que identificar con la forma de determinación presuntiva. O también se puede establecer, como dice ahí al final de la plantilla, se pueden aplicar coeficientes de actividades económicas. Entonces, se puede determinar cuánto es el nivel de ganancias o de ingresos que tiene este sector económico, por ejemplo, la construcción, por ejemplo, una lavandería, etcétera, etcétera, y determinar en base a ese coeficiente el valor a pagar que ese contribuyente deberá satisfacer. Esto pues obviamente porque no hay declaración o porque no hay contabilidad, no hay documentación, etcétera. No tiene información de dónde agarrarse la administración tributaria para poder determinar el valor a pagar de ese contribuyente. Entonces, estas serían las formas de determinación. Y la tercera forma de determinación que establece el Código Tributario, que no lo he puesto acá, es el de la determinación mixta. Artículo 93 del Código Tributario, el cual es la que se efectúa a través, que realiza la administración tributaria a través de los datos requeridos por ella a los contribuyentes y a los contribuyentes o responsables, ¿no es cierto? Entonces vendría a ser una mixta, ¿no es cierto? Tanto el sujeto pasivo como de la información que pueda recoger la administración tributaria. Entonces esas serían las 3 formas de determinación con las que cuenta la administración tributaria. Algo que tiene relación con la determinación presuntiva es lo que yo les he puesto acá, del artículo 17 del Código Tributario, que me parece muy importante que lo topemos en este momento. ¿Por qué? Porque el artículo 17 habla del principio de la esencia sobre la forma, ¿no es cierto? Y si lo leemos, habla de la calificación del hecho generador. Entonces, habíamos visto que la facultad determinadora tiene como primer objetivo establecer la configuración del hecho generador, ¿no es cierto? Que primero tendríamos que establecer el concepto de hecho generador. ¿Qué se entiende por hecho generador? De acuerdo a lo que dice el propio Código Tributario, es el presupuesto legal que tiene que configurarse para que un sujeto, un contribuyente tenga la obligación de pagar, ¿no es cierto?, un impuesto al Estado. Entonces, es lo que la ley me dice que tiene que suceder para que un contribuyente pague un impuesto. Entonces, acá viene la calificación del hecho generador. El Código Tributario dice en este artículo 17 que cuando el hecho generador consiste en un acto jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica, cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados. Entonces, tenemos un primer concepto, ¿ya?, de calificación de hecho generador. Y luego, una segunda parte del artículo habla que cuando el hecho generador se delimita atendiendo a conceptos económicos, el criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones económicas que efectivamente existan o se establezcan por los interesados, con independencia de las formas jurídicas que se utilicen. Entonces, en virtud de este artículo, la administración tributaria ha podido ejercer su facultad determinadora y determinar, valga la redundancia, valores a pagar a los contribuyentes o a los sujetos pasivos
sin considerar los actos jurídicos que hayan realizado entre contribuyente o la otra parte para determinar el ingreso real. Entonces, a desconocido, dice, por ejemplo, aquí tengo un contrato, desconozco el contrato porque a la final no es un contrato, tiene otra connotación, entonces deja de un lado el contrato y analiza la esencia de esa transacción. Eso le permite el artículo 17. Entonces, este artículo fue objeto de demanda de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque se alegaba que esta norma contravenía varios principios y podía afectar la seguridad jurídica. Principio también establecido, o derecho más bien, derecho a la seguridad jurídica establecido en la Constitución de la República. Y entonces, por ejemplo, también señalaban los que demandaron la inconstitucionalidad de esta norma que podría afectar el derecho a la propiedad y se iría en contra del principio de capacidad contributiva, ¿sí? Además de la libre contratación. ¿Por qué? Porque sobre todo aquí se analizaba con este artículo 17, o más bien con este artículo 17, la administración tributaria desconocía contratos a veces. Los desconocía por completo. Decía, no, esto no es un contrato. Entonces decía, la libertad de contratación entre dos sujetos privados está siendo desconocida por la administración tributaria. Entonces se alegó eso. Y la Corte Constitucional analizó esta norma y estableció que no había inconstitucionalidad de la norma, que la norma como está establecida ahí en el artículo 17 es constitucional. Sin embargo, estableció varios parámetros para que sea constitucional la aplicación de esta norma. Y decía, bueno, como vemos, la norma tiene dos incisos, ¿no es cierto? Sobre el primer inciso, la Corte Constitucional indicó que es constitucional el primer inciso siempre que la calificación del hecho generador, o más bien siempre que la calificación se realice mediante la aplicación del principio de realidad jurídica, el principio de esencia sobre la forma, y que haya configurado un razonamiento motivado con suficiencia de premisas, razones y pruebas. Entonces, aquí le establece una obligación a la administración tributaria. Además, la Corte Constitucional, como digo, dividió en dos a la norma, al artículo 17. ¿Por qué? Porque en el primero dice, cuando hay un acto jurídico de manera formal, si ustedes quieren, se puede dejar de lado ese acto jurídico. Pongámosle otra vez la norma para que se quede claro. Consiste en un acto jurídico. Entonces, se puede dejar de lado ese acto jurídico y se va a calificar la verdadera esencia y naturaleza jurídica de la transacción, dejando de lado el acto jurídico, ¿sí? Sea cual sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados. Ojo, entonces, por eso es que algunos contribuyentes decían, oiga, pero aquí está afectando la libertad de contratación porque yo soy libre de contratar con quien quiera y de establecer la forma como yo quiera y la denominación como yo quiera. ¿No es cierto? Entonces, la Corte Constitucional dice, ojo, sí puede hacerlo, sí puede la administración tributaria aplicar esta parte cuando hay actos jurídicos, siempre y cuando se aplique, siempre y cuando haya un razonamiento motivado, con suficientes premisas, razones y pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que motivar las razones por las cuales está aplicando el artículo 17 y por qué está dejando sin efecto ese acto jurídico. ¿Por qué no lo está considerando como tal? ¿Por qué no es un contrato, por ejemplo? ¿Cuáles son las razones para que no sea un contrato? Y aquí un tema interesante, porque en virtud de este artículo 17, la Administración Tributaria glosó en algunos casos lo que se denomina la subcapitalización, que era una práctica que realizaban algunas empresas o algunos contribuyentes, y que tenía por objeto o dice la doctrina, la teoría, que es una capitalización disimulada, ¿no es cierto? Le estoy capitalizando a una empresa
de una manera disimulada, no de manera directa como son las verdaderas capitalizaciones, por ejemplo, con acciones, ¿no es cierto? Con un aumento de capital, ¿no es cierto? Entonces, con un aumento de capital, pues eso va a servir para que el sujeto pasivo, para que la persona jurídica pueda realizar sus actividades. Entonces, había una simulación de esta capitalización a través de un contrato de préstamo, por ejemplo. Entonces, la Administración Tributaria glosó. Estos casos fueron a juicio y en juicio las sentencias de Corte Nacional de Justicia aceptaron el tema de la subcapitalización aplicando el artículo 17 del Código Tributario y estableció parámetros para que se considere esa figura de la subcapitalización. Entonces, ahí, por ejemplo, eran contratos de préstamo que se realizaba entre empresas relacionadas y que una de esas empresas relacionadas estaba en un paraíso fiscal. Entonces, tenía que existir esos requisitos para que no se considere ese contrato de préstamo como real, como cierto. ¿Ya? Entonces, esos eran los requisitos. Allá va con lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional. Tiene que haber suficientes razones y pruebas. Entonces, aquí hay una obligación a la Administración Tributaria. ¿Para qué? Para que el momento de aplicar el artículo 17 no lo diga simplemente aplico el artículo 17 del Código Tributario y desconozco este acto jurídico realizado por el contribuyente y por lo tanto le gloso con tanto o no le reconozco sus gastos deducibles, ¿sí? O no le reconozco gasto alguno. Entonces, hay un ejercicio de motivación, de fundamentación, de razonabilidad que la administración pública o la administración tributaria en este caso tiene la obligación de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque también hubo de los otros casos, o sea, la administración tributaria también aplicó esta norma para desconocer sin razón alguna actos jurídicos. Entonces eso se caía después en juicios, ¿no es cierto? Se impugnaba esa decisión de la administración tributaria y los jueces dejaban sin efecto, decían, hey, usted no está desconociendo sin razón alguna. Tiene que motivar el por qué usted está aplicando este artículo 17, que vendría a ser como una puerta para hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero acá está el candado que le da la Corte Constitucional. Oiga, usted aplique ese artículo, pero con suficientes razones, pruebas y una verdadera motivación. Si es que no hay motivación, pues no podrá aplicarse. Ahora, si es que no hay motivación, claro, esa glosa podría ser nula, ¿no es cierto? Y de acuerdo a los nuevos parámetros de la Corte Constitucional ya nos dice, ¿no es cierto? Si bien es cierto, dejó sin, como dice la Corte Constitucional, se aparta del test de motivación, ¿no es cierto?, establecido por la Corte Constitucional anterior respecto de la lógica, comprensión y razonabilidad, ahora establece que debería haber una suficiente motivación, y esa suficiente motivación tiene otro tipo de connotación, que nos explica la Corte Constitucional en una sentencia bien interesante que tengo por acá, que luego les doy, la siguiente semana les ofrezco. Entonces, eso respecto del primer inciso de ese artículo 17, respecto de la calificación del hecho generador en ejercicio puro de la facultad determinadora. El segundo inciso, en cambio, también señala la Corte Constitucional que es constitucional siempre y cuando su aplicación se sujete a un proceso de justificación que goce de suficiencia conforme los estándares definidos en la sentencia sobre la motivación, en esta sentencia de acá. Entonces también le dice, oiga, cuando vaya a aplicar el segundo inciso que se refiere a conceptos económicos, aquí ya viene la esencia económica, la esencia económica de la transacción, ¿sí? Arriba habríamos hablado de un acto jurídico, ¿no es cierto? Entonces, puedo desconocer ese acto jurídico. Acá abajo ya hablamos de la esencia de la económica de la transacción. Entonces, también obliga a la Corte Constitucional que cuando se aplique esta parte del artículo 17 que tiene que ver con relaciones económicas o situaciones económicas que efectivamente existan o se establezcan por los interesados, la administración tiene la obligación de motivar el por qué está desconociendo esa esencia económica, ¿sí? Entonces, miren, un ejercicio de motivación le obliga a la administración tributaria, pese a que la administración tributaria es el Servicio de Rentas Internas, sobre todo, emite sus actos con una motivación que me parece coherente, adecuada. Sin embargo, puede haber casos en los que una motivación no puede
entenderse como simplemente poner cuadros y cuadros, ¿no es cierto? Cuadros de Excel y llenar el acto administrativo con cuadros y luego citar las normas, ¿no es cierto? El artículo tal, el artículo 25, el artículo 10, el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Eso no es motivación y llenar 20, 30 páginas de normas y cuadros de Excel. Motivación es explicar, ¿no es cierto?, cómo es que esas actividades económicas o esos cuadros o esos ingresos o esos gastos o lo que sea relacionados con la norma dan una conclusión. Entonces, ese es el desafío, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos que hay una obligación de la administración tributaria el momento de aplicar esta norma que es muy polémica. Ahora bien, yo creo que habría que ampliarle la norma, creo que debería ser reformada o reformulada más bien. Es importante que haya sí, o sea, y las legislaciones de Latinoamérica lo tienen. Por ejemplo, el ejemplo más claro es Colombia, pero Colombia lo tiene definido de otra manera y tiene con requisitos la aplicación del principio de la esencia sobre la forma. Entonces, me parece que sí está bien y bueno, ya con la sentencia de la Corte le exige que haya motivación, pero nos quedamos ahí, o sea, motive, explique. ¿Por qué? Porque aquí podríamos hablar de una potestad discrecional, ¿no es cierto? Abre la puerta a que sea discrecional la administración, considere esto o no considere aquello, pero no es así. ¿Por qué? Porque cuando yo ejerzo una potestad discrecional tengo la obligación de motivar, tengo la obligación de fundamentar, de razonar, más bien de emitir con razonabilidad, con mayor razonabilidad si ustedes quieren. Perfecto, hasta ahí con el tema de la facultad determinadora, con el tema del artículo 17 del Código Tributario, que es la calificación del hecho generador como primer elemento de la facultad determinadora. Ahora, el Código Tributario también dentro de la facultad determinadora habla de la caducidad de la facultad determinadora y establece en el artículo 94 del Código Tributario que la administración tributaria podrá realizar o podrá ejercer su facultad determinadora de la obligación tributaria en 3 casos, establece el artículo 94. O más bien tiene tiempo, ¿no? De 4 años, en el primer caso de 4 años, para ejercer la facultad determinadora, contabilizados desde la fecha de la declaración que realiza el sujeto pasivo. Entonces, realizada una declaración, la administración tributaria tendrá 4 años para ejercer la facultad determinadora. Si es que no ha ejercido la facultad determinadora en esos 4 años, la declaración, tal como queda realizada por el sujeto pasivo, queda así, pues queda inamovible, ¿no es cierto? Entonces, de ahí se configura la autodeclaración, la autodeterminación, ¿no es cierto?, realizada por el sujeto pasivo, ¿cierto? Entonces, no se ha tocado esa declaración, dice, está bien, está correcta, ¿sabe qué? No le ha observado la administración tributaria, entonces usted ha hecho una correcta declaración, sujeto pasivo. Luego tenemos el otro caso de 6 años, que dice el artículo 94 del Código Tributario, en este caso cuando no hay declaración realizada por el sujeto pasivo. Entonces la administración tributaria tendrá 6 años para entrar a analizar determinada actividad económica o determinado impuesto de un sujeto pasivo. ¿Desde cuándo se va a contabilizar esos 6 años? Es desde que la obligación es exigible, de acuerdo al artículo 19, y la obligación es exigible con los plazos que se establece para las declaraciones, ¿no es cierto? Si es que no he declarado el impuesto a la renta o no he declarado el impuesto al valor agregado en las fechas y plazos que la ley establece, que me obliga a mí como sujeto pasivo de acuerdo al 9º dígito de mi RUC, pues desde ahí contaré 6 años o contará la administración tributaria 6 años para poder realizar su determinación. Si no realizó la determinación o no ejerció la facultad determinadora en ese tiempo, ya no puede exigir al sujeto pasivo que pague algún impuesto o que informe sobre algún tema relacionado con la determinación de la obligación tributaria. Ojo con eso. Así también, el artículo 91 del Código, 94 del Código Tributario establece que habrá también la caducidad, o sea, producirá la caducidad de la facultad determinadora en 1 año
para verificar los actos de determinación practicados por el mismo sujeto activo o en forma mixta. ¿Qué quiere decir eso? Si es que la administración tributaria ha realizado una determinación o ha ejercido la facultad determinadora en determinado caso, tendrá un año también para poder verificar esa determinación realizada anteriormente, ¿sí? Luego del año ya no podrá tocar esa determinación. Ojo, ahí también hay que tener en cuenta si es que esa determinación inicial realizada, ¿no es cierto?, fue objeto de impugnación, porque si fue objeto de impugnación, pues ahí entramos en otro campo. Y también hay que tener en cuenta la interrupción de la caducidad. El artículo 95 del Código Tributario habla de la interrupción de la caducidad. Cuando se interrumpen los plazos de caducidad, se interrumpen con la notificación de la orden de determinación. ¿Y qué es la orden de determinación? La orden de determinación es el inicio del proceso de determinación que realiza la administración tributaria o el inicio de la facultad determinadora de la administración tributaria. Entonces, una vez notificada con esa orden de determinación, se interrumpen los plazos de caducidad. Ejemplo, si es que para el primer caso, desde la declaración, puede la administración tributaria ejercer la facultad determinadora en 4 años y le notifican con la orden de determinación a los 3 años, 10 meses, se interrumpe el plazo de los 4 años, ¿sí? Y de ahí se entiende que tiene desde la notificación de la orden de determinación tendrá un año la administración tributaria para establecer los valores que deba cancelar ese contribuyente. ¿Sí? Eso que quede claro, porque a veces no se entiende muy bien y ahí hay muchos problemas, mucha controversia. Entonces, la orden de determinación interrumpe los plazos de la caducidad y contabilizados desde la orden de determinación, la administración tributaria tendrá un año para realizar para ejercer la determinación. ¿Sí? Ahora, puede pasar que el otro caso, puede pasar que la administración tributaria le notifica en el primer caso de los 4 años desde la fecha de declaración para poder ejercer la facultad determinadora, le notifica al segundo año, ¿sí? Con la orden de determinación. En ese caso, el plazo que tiene la administración tributaria para realizar o para ejercer toda la facultad determinadora se amplía hasta que finalice los 4 años, ¿sí? Entonces, ahí hay 2 casos del tema de la interrupción de la caducidad de la facultad determinadora que debe ser considerada. También puede haber caducidad de la facultad determinadora cuando, según la norma, dice que cuando no ha habido, durante 15 días consecutivos, no ha habido actividad de la administración. Acuérdense que la facultad determinadora era el acto, ¿no es cierto? O conjunto de actos, yo le puse ahí actividad administrativa, que realiza la administración tributaria encaminada a determinar, ¿no es cierto?, hecho generador, cuantía de tributo, hecho imponible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si es que no hay una actividad durante 15 días consecutivos, o se suspendieran, más bien, se suspendieran por más de 15 días consecutivos, caduca la facultad determinadora. Es una obligación que le impone el artículo 95 del Código Tributario a la administración tributaria para que ejerza la actividad determinadora. Y esto tiene su razón de ser porque no puede ser posible que se inicie con la orden de determinación, le notifiquen a un contribuyente, a un sujeto pasivo, y resulta que deje ahí votado la administración tributaria. Y diga, bueno, ya luego de aquí en un mes o en 2 meses le pediré información o le haré un requerimiento o le pediré que venga acá a la administración para que conversar, para que me presente los asientos contables o sobre un contrato específico, etcétera, etcétera. No, la norma le dice, oiga, usted no puede dejar que pase más de 15 días sin alguna actividad administrativa. ¿Sí? Entonces, esa es una obligación también que tiene la administración tributaria para que no se vaya a interrumpir, más bien para que no vaya a caducar la facultad determinadora. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podemos conversar hasta el momento respecto de la facultad determinadora. Hasta ahí vamos a quedar el día de hoy respecto de estas 2 facultades que hemos analizado, la facultad reglamentaria y la facultad determinadora. Parece que la facultad determinadora, como digo, es la que más problemas o más controversias trae
en el tema de los procesos contenciosos tributarios. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, o si no ya cerramos por el día de hoy el espacio del taller y nos veremos la siguiente semana para poder terminar con las 3 facultades que nos correspondería. Estimados y estimados participantes, para realizar su pregunta, active el botón de levantar la mano. Me parece que no tenemos preguntas. Agradecemos al doctor Henry Aguaiza Rubio por su valiosa ponencia y a todos ustedes por su participación. Les recordamos que el próximo miércoles 27 de julio se desarrollará el último día de este curso, para lo cual deberán ingresar con los datos que fueron enviados a sus correos electrónicos, y en los próximos días remitiremos un recordatorio con información para el ingreso. Gracias por su participación. Muy buenas tardes. Una vez más, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, muchas gracias a la Escuela de la Función Judicial. Que tengan todas y todos una buena tarde. Gracias.